Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Era una tarde de finales de noviembre, cuando la niebla se enroscaba espesa alrededor de los faroles de gas de Baker Street, que llegó a nuestra puerta una carta de lo más singular. El fuego ardía débilmente en la chimenea, y Sherlock Holmes estaba sentado en su sillón de siempre, con los dedos largos entrelazados en forma de torre frente a su rostro, y la mirada perdida, como si flotara entre pensamientos medio despiertos. La señora Hudson apenas había dejado el sobre la mesa cuando Holmes ya lo había alcanzado. Sus ojos, agudos y penetrantes, recorrieron el pergamino. Era de un papel de calidad, del tipo que suelen usar los caballeros acomodados, pero la dirección estaba escrita con una letra temblorosa, como si el autor hubiera estado muy apurado o profundamente angustiado. Rompiendo el sello, Holmes desplegó la nota y leyó en voz alta. Encuéntralo antes que yo. Sin firma, sin ninguna pista sobre la identidad del remitente. Me incliné hacia adelante, observando las palabras. Un mensaje curioso, Holmes. ¿Quién es él? ¿Y por qué tanta urgencia? Holmes giró la carta entre sus dedos, con una expresión inescrutable. Más curioso aún, Watson, no hay dirección de retorno, ni marcas que lo identifiquen, salvo el olor a tinta húmeda. Fue escrita hace muy poco. Quien la envió está cerca. Me levanté para mirar por la ventana, pero más allá del vidrio empañado, Baker Street yacía desierta. Una ráfaga de viento sacudió los cristales. Holmes tamborileó los dedos sobre su rodilla. Nos están invitando a un juego, Watson. La pregunta es, ¿jugamos? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Hudson reapareció, con la preocupación marcada en la voz. Hay un hombre abajo, señor. Dice que debe hablar con el señor Holmes de inmediato. Parece perturbado. Holmes me lanzó una mirada. Luego se puso de pie. Entonces no lo hagamos esperar. El hombre que entró era demacrado. Su ropa, aunque respetable, estaba desarreglada, como si se hubiera vestido a toda prisa. Sus ojos, hundidos y con sombras, se movían por la habitación buscando algo invisible. Se retorcía las manos, los dedos manchados de tinta. «Señor Holmes», dijo con voz ronca, «yo soy Edwin Hargrave, historiador de profesión. He venido porque nadie más quiere escucharme». Holmes lo observó con interés calculado. «Entonces hable, señor Hargrave. ¿Qué lo atormenta?» El historiador inspiró temblorosamente. «He descubierto pruebas de un hombre que ha sido borrado de la historia». Fruncí el ceño. ¿Borrado? Hargrave asintió. No desaparecido. No muerto. Borrado. Como si jamás hubiera existido. Holmes se inclinó hacia adelante. Continúe. Me topé con su nombre en un viejo libro de cuentas, una entrada sobre una transacción comercial de hace 30 años. Pero al intentar verificarlo, no encontré nada. No hay acta de nacimiento, ni registros en censos, ni mención en archivos. Todo rastro suyo ha desaparecido. Los ojos de Holmes brillaron. ¿Y cómo se llamaba? Hargrave tragó saliva. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Exhaló con fuerza. Yo no lo recuerdo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Holmes, en cambio, no se inmutó. Interesante, murmuró. Dígame, señor Hargrave, ¿cuándo se dio cuenta por primera vez de que comenzaba a olvidar? La respiración de Hargrave se aceleró. Al principio eran fragmentos, un rostro, una ocupación, pero en pocas horas los detalles desaparecían, como si me los arrancaran de la mente. Se llevó las manos a las sienes. Incluso ahora siento cómo se me escapan. Me giré hacia Holmes, pero él ya estaba sumido en sus pensamientos,
con los dedos presionados unos contra otros. «Dígame», dijo por fin, «¿dónde fue la última vez que vio escrito su nombre?» Hargrave vaciló. «En el Museo Británico», susurró. Holmes se levantó. «Entonces empezaremos allí». No perdió tiempo. Sacó un cuaderno nuevo del escritorio y se lo tendió a Hargrave. «Escriba todo lo que recuerde, por tenue que sea». Las manos del historiador temblaban mientras tomaba la pluma. Con gran esfuerzo, garabateó algunas palabras en la página. Holmes lo observaba con atención. Cuando terminó, Hargrave dejó el cuaderno sobre la mesa. «Ahí está. Al menos, si olvido, quedará registrado». Holmes lo abrió. La página estaba en blanco. Un frío silencio se apoderó de la habitación. El rostro de Hargrave perdió todo color. «No, es imposible. Lo acabo de escribir». Holmes juntó las yemas de los dedos. «Parece, señor Hargrave, que las fuerzas que han conspirado para borrar a ese hombre de la historia no se detienen ante simples documentos». Me pasé la mano por el cabello, inquieto. «Holmes, ¿cómo es posible?» Holmes no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la niebla golpeaba espesa contra el cristal. «Debemos actuar rápido», dijo al fin, «antes de que el borrado alcance algo más que la tinta». La respiración de Hargrave se volvió superficial. «No lo entiende», susurró. «Esta no es la primera vez. Cada nota que tomo, cada registro que guardo, desaparece». Holmes lo observó detenidamente. «Entonces dígame, señor Hargrave, ¿por qué usted aún recuerda?» Hargrave alzó la mirada de golpe. «¿Cómo dice? Si esta fuerza puede borrar el conocimiento, ¿por qué usted ha sido la excepción?» El historiador vaciló. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño relicario gastado. «De mi madre», murmuró. «Perteneció a su padre antes que a ella. No sé por qué, pero cuando lo sostengo, recuerdo. El nombre, la investigación, permanece. Débilmente, pero sí». Holmes extendió la mano. «¿Puedo?» A regañadientes, Hargrave colocó el relicario en su palma. Holmes lo giró con delicadeza, examinando los finos grabados en su superficie. Luego, con cuidado, lo abrió. Dentro del relicario había un solo mechón de cabello, encanecido por los años. Debajo, grabado con una caligrafía diminuta hasta lo imposible, se leía un nombre. Un nombre que, incluso mientras lo observaba, sentí desvanecerse de mi mente. Hargrave inhaló con fuerza. «Ahora lo entiende, señor Holmes», susurró. «Esto no es un caso de asesinato ni de robo. Es algo mucho más grande». La voz de Holmes fue suave, pero firme. «Sí, señor Hargrave, se trata de un caso en el que la historia misma está siendo reescrita». Un escalofrío recorrió la habitación. En algún lugar más allá de la ventana, una sombra se agitó entre la niebla. Y aunque aún no lo sabíamos, aquella noche traería un horror que ni Holmes ni yo olvidaríamos jamás. El caso, por fin, había sacado a Holmes del letargo abstracto que tan a menudo lo consumía. Sus ojos grises, tan agudos como los de un depredador, brillaban con expectación mientras entrelazaba los dedos y se inclinaba hacia adelante. «Comenzaremos en el Museo Británico al amanecer», declaró. «Hay mucho por descubrir y parece que el tiempo no está de nuestro lado. Pero el destino, siempre cruel, tenía otros planes». Esa noche me despertó una extraña sensación, un cosquilleo en la nuca, como si unos ojos invisibles se clavaran en mí. Durante un instante permanecí en la cama, esperando que la sensación desapareciera, pero el silencio opresivo de Baker Street solo intensificó mi inquietud. Entonces, un sonido, un leve y rítmico golpeteo contra la ventana. Me incorporé y dirigí la mirada hacia la calle. Un hombre estaba de pie bajo el resplandor brumoso de los faroles de gas, inmóvil, con la cabeza alzada, mirando directamente hacia la ventana de nuestra sala. Era Edwin Hargrave.
Salté de la cama y corrí a abrir las cortinas para ver mejor. Su postura era antinatural, los brazos colgando a los lados, su aliento empañando el aire frío en exhalaciones lentas y deliberadas. Había algo profundamente perturbador en su forma de estar allí, como si ya no fuera del todo él mismo. «¡Holmes!», grité. Pero cuando me giré para despertarlo, Hargrave ya se estaba moviendo. No caminaba, flotaba. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Holmes reaccionó de inmediato. Ya estaba despierto, como solía estarlo en plena madrugada, y sin decir casi una palabra, tomó su abrigo y me indicó que lo siguiera. Salimos corriendo a la calle, con el frío de la medianoche londinense calándose en los huesos. Los faroles ardían tenuemente, su luz parpadeante tragada por la niebla cada vez más espesa. Hargrave no estaba por ningún lado. Holmes se movía con rapidez, sus ojos escudriñando el suelo en busca de cualquier perturbación. «Estaba parado justo aquí», murmuró, agachándose para inspeccionar los adoquines húmedos. «Y sin embargo, no hay huellas, ninguna señal de que haya estado aquí». «Eso es imposible», dije. «Lo vi con mis propios ojos». Holmes guardó silencio. Sus dedos rozaron el suelo frío antes de incorporarse. Su mirada recorrió los tejados, los callejones, las calles vacías más allá. Nada. La ciudad había devorado por completo a Edwin Hargrave. «Curioso», musitó Holmes, más para sí que para mí. «Parece que nuestro señor Hargrave no solo es un hombre sin pasado, sino también sin presente». Entonces sentí un escalofrío, esta vez sin relación alguna con el frío. La mañana no trajo claridad, solo más confusión. Holmes y yo estábamos sentados a la mesa del desayuno, aunque ninguno de los dos había tocado la comida. Los sucesos de la noche anterior colgaban entre nosotros como un espectro, no mencionado, pero imposible de ignorar. Fue entonces cuando la señora Hudson entró, frunciendo el ceño al ver los platos intactos. «¿Esperan visita?», preguntó, lanzando una mirada a la tercera silla. Fruncí el entrecejo. «Number, ¿por qué lo pregunta?». Ella dudó. «Bueno, pensé que anoche tuvieron visita. ¿Un señor Hargrave, tal vez?». Sentí un alivio inmediato. «Sí, exactamente, Edwin Hargrave. Estuvo aquí justo ayer por la tarde». La señora Hudson me miró con desconcierto. «Nunca he oído ese nombre». Holmes dejó la taza de té con deliberada lentitud. «¿Qué quiere decir, señora Hudson?». Ella suspiró. «Quiero decir, doctor, que ningún caballero con ese nombre ha puesto un pie en esta casa». Sentí que el estómago se me hundía. «Eso es absurdo. Usted misma lo vio». Ella negó con la cabeza. «No vi a nadie». Me giré hacia Holmes, esperando su típica expresión de diversión ante lo insólito, pero su rostro era ilegible. «Curioso», murmuró por fin. Me aparté bruscamente de la mesa y fui a la sala. El cuaderno donde Hargrave había escrito sus descubrimientos debía estar sobre el escritorio, o al menos eso creía. Había desaparecido. Todo rastro de Edwin Hargrave se había desvanecido, como si jamás hubiera existido. Holmes estaba sentado en su sillón, con los largos dedos entrelazados en profunda contemplación, mientras examinaba los restos dispersos de la investigación de Edwin Hargrave. Las notas del historiador estaban hechas un caos, algunas páginas garabateadas con letra frenética, otras medio arrancadas, como si una fuerza desesperada hubiera intentado arrebatarlas. Yo las hojeaba con cuidado, sintiendo cómo crecía en mí una inquietud cada vez más honda. «Holmes», murmuré, «hay algo terriblemente antinatural en todo esto. Hargrave no estaba simplemente investigando la historia. Estaba desenterrando algo que alguien quería que se perdiera para siempre». Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos, agudos e implacables, pasaban de página en página con una velocidad inquietante. «Estaba rastreando la existencia de un hombre», dijo por fin. «Uno cuyo nombre ha sido borrado de todos los registros oficiales,
y, sin embargo, golpeó con el dedo una hoja amarillenta. Aquí, Watson, una mención, por tenue que sea. Me incliné sobre su hombro. El documento era antiquísimo, la tinta casi borrada. Parecía un informe policial, o lo que quedaba de uno. La descripción de una investigación por asesinato era apenas visible, pero los nombres, fechas y detalles cruciales habían sido ocultados por medios desconocidos. «Hubo un asesinato», dijo Holmes en voz baja. «Un crimen que, según todos los registros, nunca ocurrió». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Quién podría tener el poder de borrar un crimen?», pregunté. Los labios de Holmes se curvaron apenas, aunque no había rastro de humor en su rostro. «Eso, Watson, es lo que debemos averiguar ahora». Holmes dirigió su atención a otro de los documentos de Hargrave, un recorte de periódico arrugado, con la tinta corrida y casi ilegible. Lo alisó con cuidado, su mirada afilada escudriñando cada palabra desvanecida. Me acerqué. «¿Puedes distinguir el nombre?». Holmes permaneció en silencio por un largo momento. Luego, con un dedo enguantado, trazó una línea apenas visible. «Hallado muerto en Whitechapel en circunstancias sumamente...». El resto se había perdido, ya fuera por el paso del tiempo o por un borrado intencional. Pero justo debajo del titular, un nombre luchaba por mantenerse visible. Lord E. Ree. Las letras eran débiles, fragmentadas, pero estaban ahí. Holmes dio golpecitos sobre el papel, pensativo. «Fascinante», murmuró. Fruncí el ceño. «¿Qué ocurre? Esta tinta... ¿Ves cómo se desvanece de forma irregular? Esto no es una simple consecuencia del tiempo. Alguien ha manipulado deliberadamente este registro». «¿Manipulado?». Holmes asintió. «Existen ciertas soluciones químicas, Watson. Fórmulas capaces de degradar selectivamente la tinta. Quien hizo esto no pretendía solo ocultar un crimen. Estaba intentando borrar incluso el recuerdo de que ocurrió. Se me erizó la piel al pensarlo». Holmes se recostó, exhalando con fuerza. «Hay un lugar que aún puede tener respuestas». «¿Los archivos?». «El Museo Británico», corrigió. «El último lugar donde se vio a Hargrave. Si encontró algo, estará allí». Dudé. ¿Y si lo atraparon antes de que pudiera revelarlo? El rostro de Holmes se oscureció. «Entonces descubriremos aquello que nunca debíamos conocer». La noche comenzaba a caer cuando llegamos al Museo Británico. La imponente fachada de piedra se alzaba ante nosotros, con su gran entrada envuelta en neblina. Holmes encabezaba el camino, con paso firme, su mente seguramente adelantada a nosotros, inmersa en deducciones invisibles. El interior estaba en silencio, salvo por el eco ocasional de nuestros pasos. A esa hora solo quedaba el personal nocturno, cuyas voces eran apagadas mientras se desplazaban entre las salas oscuras. Holmes se acercó al recepcionista. «El señor Edwin Hargrave», dijo. «Fue visto por última vez aquí. Quisiera saber dónde estuvo durante su visita». El empleado parpadeó. «¿El señor Hargrave, señor?». «Sí, historiador. Estuvo aquí hace no más de 3 días». El hombre frunció el ceño y hojeó un enorme libro de registros. Tras un momento, negó con la cabeza. «No hay constancia de ningún visitante con ese nombre, señor». Sentí cómo se me aceleraba el pulso. Holmes no se inmutó. «¿Ningún registro? ¿Está completamente seguro?». «Completamente, señor. Si hubiera entrado, su nombre estaría listado». Giró el libro hacia nosotros. Revisé las entradas. El nombre de Hargrave no estaba. Holmes murmuró entre dientes. «Un hombre borrado de la historia, y ahora de la memoria misma». Sin decir una palabra más, se giró bruscamente y se dirigió hacia el ala este. Me apresuré a seguirlo. «Holmes, ¿a dónde vas?». «A donde los registros no pueden ser alterados», dijo. «Los archivos bajo el museo». El ala este estaba en silencio cuando entramos.
Las grandes exhibiciones se alzaban como reliquias olvidadas bajo la tenue luz, sus placas brillando bajo los faroles de gas. Holmes se movía con precisión, sus pasos silenciosos sobre el suelo de piedra. «Esta zona está cerrada por la noche», murmuré. «Si nos descubren, entonces nos aseguraremos de que no nos descubran», interrumpió Holmes. Cuanto más avanzábamos, más espeso era el polvo. Era como si esa parte del museo hubiera sido abandonada por completo. El aire olía a antigüedad, a tinta, a pergamino y a secretos enterrados hace mucho tiempo. Por fin llegamos a una puerta. Holmes examinó el picaporte. «Cerrada». «Entonces ese es el lugar correcto», murmuró, sacando una pequeña herramienta de su abrigo. Con un movimiento hábil, hizo girar el mecanismo y la puerta se abrió con un chirrido. Entramos. La sala era enorme, con estanterías imponentes repletas de registros y libros antiguos. Las motas de polvo danzaban bajo la débil luz de los faroles. Pero había algo que no encajaba. El lugar se sentía demasiado quieto. Holmes avanzó, su mirada escaneando las hileras de archivos. «Hargrave estuvo aquí», murmuró. «Pero, ¿qué fue lo que encontró?» Entonces, al fondo de la sala, lo vi. Un libro, abierto y abandonado sobre un escritorio, las páginas cubiertas de una caligrafía frenética. Nos acercamos y tragué saliva al leer las palabras escritas con tinta temblorosa. La orden silenciosa. Lo ven todo, saben que recuerdo. Antes de que pudiera decir nada, un sonido quebró el silencio. Un leve crujido, lento y deliberado. Alguien más estaba en el archivo con nosotros. Los ojos de Holmes se desplazaron hacia la oscuridad más allá de las estanterías. Levantó una mano, indicándome silencio. Y entonces, otro sonido. El suave roce de un paso. No estábamos solos. El aire estaba cargado de polvo. El aroma de pergaminos antiguos mezclado con la humedad fría del subsuelo. Holmes se movía con rapidez, su mirada afilada recorriendo la cámara olvidada, los dedos rozando suavemente los lomos de volúmenes largamente descuidados. Entonces, algo llamó su atención al fondo de la sala. «Watson», murmuró, avanzando. Aquí, sobre el escritorio, abierto y abandonado, yacía un diario. Sus páginas estaban llenas de una escritura frenética, la tinta corrida en algunos lugares, como si hubiera sido escrita con urgencia. Holmes levantó el cuaderno con cuidado, hojeando sus frágiles páginas con precisión calculada. Me asomé sobre su hombro. «La letra de Hargrave», susurré. «Es suyo». Las entradas eran erráticas, las palabras garabateadas se volvían más desesperadas con cada página. «Veo su marca en todas partes. La orden silenciosa es real. Lo han borrado de la historia. Pronto me borrarán a mí. Si desaparezco, sepan esto. La respuesta está bajo la ciudad, donde descansan los muertos olvidados». Se me apretó la garganta. Sabía que lo estaban cazando. Holmes exhaló lentamente. Y aún así, continuó su trabajo, una mente de erudito, sin dejarse vencer por el miedo, hasta que fue demasiado tarde. Pasó la página y una nueva entrada llamó mi atención. La tinta era más oscura, más reciente, como si hubiera sido escrita apenas unas horas antes de que Hargrave desapareciera. «Me observan, lo ven todo, incluso ahora». La frase terminaba abruptamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Holmes dejó el diario con una calma solemne. «No alcanzó a terminar ese pensamiento», murmuró, «porque lo encontraron antes de que pudiera hacerlo». Un silencio pesado se instaló entre nosotros, y entonces, sin advertencia, las lámparas de gas parpadearon. La tenue luz vaciló, proyectando sombras grotescas en las paredes. El aire se volvió denso, cargado de algo invisible. Tragué saliva ante la opresión repentina en el pecho. «Holmes», musité, llevándome instintivamente la mano al revólver. Holmes no respondió. Permanecía absolutamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando.
Entonces, muy levemente, un sonido, un susurro de movimiento. Venía de más allá de las estanterías, una presencia que se escondía justo fuera del alcance de la luz moribunda. Apreté con fuerza el mango del revólver. «¿Quién está ahí?», llamé, con la voz baja pero firme. Ninguna respuesta. Holmes giró lentamente, su mirada barriendo la sala oscura. «No estamos solos, Watson», dijo con calma, y entonces las lámparas se apagaron por completo. La oscuridad nos tragó. La repentina ausencia de luz era asfixiante. Podía oír mi propia respiración, demasiado ruidosa en medio del silencio. Una tabla del suelo crujió. Cerca, demasiado cerca. Levanté el revólver con el pulso acelerado. Un escalofrío helado me recorrió la espalda al sentir, con absoluta claridad, algo detrás de mí. Y antes de poder girar, una mano se posó sobre mi hombro. Me quedé inmóvil. Los dedos estaban fríos, presionando con firmeza a través de la tela de mi abrigo. Apreté el revólver con más fuerza y el aire se me atascó en la garganta. Una voz, baja, casi un susurro, respiró junto a mi oído. No deberías haber venido. La calma en sus palabras me heló más que cualquier grito. Con un movimiento rápido, me zafé y giré para enfrentar a la figura invisible. Levanté el revólver de inmediato. Pero no había nada. El aire estaba quieto. La sala, vacía. La voz de Holmes emergió de la oscuridad, medida e imperturbable. «Muéstrate», ordenó. Una risa lenta resonó en la habitación, y luego, desde algún punto más allá de los estantes, una silueta se movió. Una sombra que se deslizaba en la negrura, justo fuera de nuestro alcance visual. Holmes dio un paso al frente. «Observabas a Hargrave», dijo con frialdad. «Seguiste cada uno de sus movimientos, y ahora nos sigues a nosotros». Silencio. Entonces la voz de nuevo, esta vez desde otra esquina de la sala. Hargrave recordó lo que debía ser olvidado. Holmes no se inmutó. «¿Y por eso lo borraste?» Una pausa. «Él nunca estuvo aquí». La voz se desvanecía ahora, retirándose hacia la oscuridad. El aire pareció aligerarse. La opresión disminuyó levemente. Sentí cómo la tensión comenzaba a soltarse de mis hombros, aunque el corazón aún me golpeaba en el pecho. Holmes exhaló por la nariz. «Un truco de ilusionista», murmuró. «Humo y espejos en la oscuridad». Tragué saliva con dificultad. «Holmes, ¿qué demonios estamos enfrentando?» Él se volvió hacia mí, con una expresión inescrutable. «La orden silenciosa», dijo en voz baja. «Y ya han comenzado a borrarnos». La mano sobre mi hombro temblaba. Cuando giré, aún con el revólver alzado, la luz de gas parpadeó, iluminando un rostro empapado de miedo. El hombre que me había sujetado no era un asesino, sino un conservador del museo. Un anciano de mejillas hundidas y ojos desorbitados que se movían sin cesar, con la respiración entrecortada y superficial. Holmes dio un paso medido hacia él. «Usted sabe algo», dijo con calma. El conservador tragó saliva, su mirada desviándose hacia el diario que acabábamos de descubrir. «No deberían estar aquí», jadeó. «No deberían haber encontrado eso». Bajé mi arma, pero el corazón me seguía latiendo con fuerza. «Conoce a Edwin Hargrave», insistí. «Sabe lo que estaba buscando». El anciano se estremeció. Hargrave vino preguntando por el nombre perdido. No quería dejarlo descansar. Le advertí, «Hay cosas que deben permanecer olvidadas», pero no me hizo caso. Su voz se volvió apenas un susurro. «Y ahora ha desaparecido». Holmes lo observó con intensidad penetrante. «¿Desaparecido?» El conservador dudó, cerrando los puños a los lados del cuerpo. «No muerto», murmuró. «No perdido. Solo desaparecido. Como si nunca hubiese existido». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué quiere decir?» El aliento del hombre se aceleró. «Ya lo vi antes. Hace años. Otro hombre hizo las mismas preguntas. Él también se desvaneció. Su nombre borrado.
su existencia eliminada. Su voz se quebró. Haga demasiadas preguntas, y la propia ciudad lo olvida. El rostro de Holmes se mantuvo impasible, pero vi el destello de interés en sus ojos. ¿Quién los borra?, preguntó en voz baja. La voz del conservador tembló. La orden silenciosa. Las palabras resonaron en el aire quieto como un tañido fúnebre. Los ojos del anciano se dirigieron hacia la puerta, como temiendo que oídos invisibles estuvieran escuchando. Su voz descendió a un susurro apremiante. Hargrave investigaba un asesinato, dijo. Un asesinato que, según todos los registros, nunca ocurrió. Fruncí el ceño. Eso es imposible. Y sin embargo, murmuró Holmes, aquí estamos. Las manos huesudas del conservador temblaban. Fue hace décadas, un noble, Lord Everingham, apareció muerto en su propia casa, pero en cuestión de semanas, todos los registros sobre él desaparecieron. No solo el crimen, él mismo. Los periódicos, los libros de cuentas, los archivos, todo se desvaneció, como si nunca hubiese nacido. Una inquietud profunda se asentó en mi pecho. ¿Y cree que Hargrave descubrió esto? Él estaba seguro, susurró el conservador. Encontró algo, un vestigio, una pista que no debía haber quedado. Su voz se quebró. Vino aquí para rastrearla, y entonces... La voz de Holmes fue suave pero firme. Y entonces desapareció. El conservador asintió. Intenté advertirle, igual que los advierto ahora. Abandonen este caso. No sigan sus pasos. Hay cosas en esta ciudad más antiguas que la ley, más antiguas que la corona. Cosas que se mueven sin ser vistas, que deciden qué se recuerda y qué se olvida. Holmes lo estudió largo rato, y luego habló con una certeza escalofriante. ¿A dónde fue Hargrave después? El conservador dudó. Luego, lentamente, exhaló. Había una dirección, una casa antigua en Whitechapel. Él creía que allí encontraría respuestas. Sus ojos se oscurecieron. Pero la casa no está. Me tensé. ¿Cómo que no está? El anciano volvió su mirada hacia Holmes. Porque no existe. Holmes habló poco mientras salíamos del museo y nos adentrábamos en las calles de Londres, cubiertas por la niebla. Las lámparas de gas parpadeaban en el aire húmedo, su brillo tragado por la bruma espiral. «Estás inquieto», observó Holmes. Exhalé lentamente. Una casa que no existe, un asesinato borrado de la historia, y ahora un hombre eliminado de la memoria. Holmes, ¿con qué estamos lidiando? No respondió al instante. En su lugar, sacó su reloj de bolsillo, comprobó la hora y luego lo cerró con un clic. Una conspiración de tal magnitud requiere estructura, Watson. No se trata simplemente de una leyenda urbana o un culto sombrío que susurra en callejones. Esto es algo metódico, una fuerza capaz de manipular registros, reescribir la historia y asegurarse de que no quede rastro alguno. Me estremecí. ¿Pero por qué? El rostro de Holmes era inescrutable. Eso es lo que debemos descubrir. El coche avanzaba a trompicones sobre los adoquines, llevándonos cada vez más profundamente en Whitechapel. La niebla se espesaba a medida que nos acercábamos a la dirección señalada, pero a medida que el carruaje se detenía, sentí que una extraña inquietud se asentaba en mi pecho. Holmes fue el primero en bajar, su mirada aguda explorando la calle. Observa con atención, Watson. Seguí su mirada, y el estómago se me encogió. Las casas estaban alineadas en sucesión ordenada, cada una numerada con claridad. Pero donde debería haber estado el número 19, no había nada. Un vacío se abría entre dos edificios, como si la casa hubiera sido arrancada de la existencia. Donde debían alzarse paredes, solo había aire. Los ladrillos de los edificios vecinos estaban al descubierto, como si nunca hubiesen estado unidos a nada. Me volví hacia Holmes, la voz apenas un susurro. La casa ha desaparecido. Los ojos de Holmes brillaron tenuemente en la penumbra. No ha desaparecido, Watson, murmuró.
ha sido borrada. A pesar de lo imposible de la escena, Holmes avanzó con determinación hacia el espacio vacío donde debería haberse erigido el número 19. Sus dedos rozaron los bordes de los edificios adyacentes. Su mirada absorbía cada detalle. «Curioso», musitó. «Estos ladrillos han estado expuestos a la intemperie mucho más tiempo del que sugieren las estructuras, como si la casa hubiese estado ausente durante décadas». Vacilé. Y sin embargo, Hargrave la encontró. Holmes asintió. «Exactamente. Lo que significa que aún debe estar aquí, solo más allá de la percepción de quienes no saben dónde mirar». Avanzó un paso y, para mi absoluto asombro, apoyó la mano contra algo sólido. Para cualquier transeúnte, habría parecido que presionaba el aire vacío. Pero al extender la mano, mis dedos también tocaron piedra. Fría, húmeda, real. La casa seguía allí, oculta a la vista, pero no al tacto. Holmes extrajo una pequeña hoja de su abrigo y deslizó la punta por la superficie invisible. Un leve destello vibró allí donde el acero rozó la piedra. «Fascinante», murmuró. «Una ilusión, no de magia, sino de memoria. No estamos destinados a ver este lugar». Tragué saliva. «Y sin embargo, lo vemos». Holmes sonrió levemente. «Sí, Watson, lo vemos». Entonces, sin vacilar un instante más, extendió la mano hacia la puerta oculta. Y entró. El aire dentro estaba enrarecido, denso con el olor del polvo, el moho y algo más metálico, algo que me contrajo el estómago en un silencioso escalofrío de repulsión. Sangre. La puerta crujió al avanzar, nuestras botas removiendo la gruesa capa de polvo sobre el suelo de madera deformado. La casa había estado abandonada durante años y, sin embargo, no se sentía vacía. Holmes se movía despacio, con paso deliberado, sus ojos atentos inspeccionando cada rincón. A nuestro alrededor yacían los restos de una vida olvidada, muebles podridos por el tiempo, papeles amarillentos y curvados sobre un escritorio, una taza aún descansando sobre su platillo. Su contenido evaporado hacía mucho, convertido en recuerdo. Pero fue el retrato lo que atrapó mi mirada. Colgaba sobre la chimenea fría, sus bordes ennegrecidos por el tiempo. Un fino óleo de un hombre, otrora detallado con esplendor. Pero su rostro había sido brutalmente arrancado. Surcos profundos y desgarrados cruzaban el lienzo, como si alguien hubiera tomado una cuchilla y hubiera tallado su existencia fuera de él. Holmes ladeó la cabeza. «Alguien detestaba a este hombre», murmuró. Tragué saliva. «¿O lo temía?» Holmes no respondió. Su mirada se había desviado hacia el suelo, donde una mancha oscura se extendía bajo una alfombra descolorida. Una mancha que el tiempo no había logrado borrar. Era sangre. Sangre antigua. Holmes levantó la alfombra, revelando la extensión total de la mancha. Una huella oxidada y profunda sobre las tablas de madera. Pasó los dedos sobre ella, su expresión indescifrable. «Aquí ocurrió una muerte violenta», murmuró, «y nunca fue reportada». Me estremecí. «Holmes, este lugar se siente mal». No respondió. Sus ojos se habían posado en la pared del fondo, donde algo más captaba su atención. Seguí su mirada, y el aliento se me fue de los pulmones. Escritas a lo largo del papel tapiz, ya despegado y agrietado, había palabras frenéticas, repetidas una y otra vez, con una letra temblorosa y desesperada. «Existo, existo, existo». La frase se repetía por toda la pared, garabateada con tinta oscura, o algo aún más oscuro. Las letras temblaban, estaban manchadas, como si hubieran sido escritas en un estado de puro terror. Me acerqué, rozando las palabras con la yema de los dedos. Quien vivía aquí intentaba aferrarse a su propia realidad. La voz de Holmes fue un susurro grave. O luchaba contra algo que intentaba borrarlo. La idea me heló hasta los huesos. Entonces, un sonido, un leve crujido, deliberado,
desde el piso de arriba. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La casa había estado deshabitada durante años, y sin embargo, allí de pie, rodeados por las ruinas de un pasado olvidado, escuchamos otro sonido. Un paso, lento, medido. La madera del piso superior se quejaba bajo un peso invisible. Sentí el corazón martillándome las costillas. «Holmes», susurré, llevando instintivamente la mano al revólver. Holmes alzó una mano. Orden silenciosa. Su mirada estaba fija en el techo, su cuerpo entero tenso, inmóvil, como un depredador listo para atacar. Otro paso, deliberado, sin prisa. Holmes se movió primero, deslizándose hacia la escalera con una precisión silenciosa que me provocó una nueva oleada de ansiedad. Lo seguí, la respiración tensa, contenida. Los pasos sobre nosotros continuaban, constantes, lentos, dirigiéndose hacia la última habitación del pasillo. Holmes apoyó con cuidado un pie en el primer escalón, luego otro. La vieja madera crujió bajo nuestro peso. Los pasos se detuvieron. Llegamos al rellano. Frente a nosotros, una única puerta entreabierta dejaba ver tan solo oscuridad más allá. Holmes exhaló suavemente y con un movimiento rápido empujó la puerta. Lo que nos esperaba al otro lado sacudiría hasta los cimientos de nuestra razón. Holmes empujó la puerta. La habitación más allá estaba sofocantemente cálida, un contraste brutal con el frío húmedo del resto de la casa. Una única lámpara de aceite ardía débilmente sobre una mesa, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el papel tapiz descolorido. Y allí, en una esquina, encorvado en un sillón raído, se sentaba un hombre. Su figura era delgada, casi esquelética, envuelta en ropas que hacía tiempo habían perdido su forma. Su piel, tirante sobre los pómulos prominentes, tenía un tono ceroso, amarillento por la edad o la enfermedad. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Cómo se movían frenéticamente por la habitación, sin detenerse nunca, como si esperaran que unas manos invisibles se abalanzaran sobre él en cualquier momento. Holmes dio un paso al frente. «Usted es el último testigo». El anciano se estremeció violentamente al oír su voz. Sus dedos se clavaron en los apoyabrazos. «Yo recuerdo», susurró con voz ronca, quebrada como papel viejo. «Recuerdo, pero pronto no lo haré». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir?». Soltó una risa hueca, quebradiza. «Lo toman, doctor. Se llevan el pasado. Lo he visto suceder. Los nombres, los lugares, incluso los rostros. Y pronto me llevarán a mí». La mirada de Holmes se agudizó. «¿Quiénes son ellos?». Los labios del hombre temblaron. Su respiración era superficial. Su mirada se aferró a Holmes con una intensidad estremecedora. «Son los que deciden qué recuerda Londres». Las palabras me helaron la sangre. Holmes dio otro paso. «Dígame, anciano», dijo con voz baja, «¿qué ocurrió en esta casa?». El hombre tragó saliva. Y entonces, en un susurro apenas audible, habló. «El asesinato», dijo. «El asesinato que nunca ocurrió». Su respiración se hizo temblorosa. Su mirada se desvió hacia la chimenea, como si aún pudiera ver algo que nosotros no. «Lord Everingham», murmuró. «Un noble, pero no un buen hombre. Hace 30 años lo encontraron aquí, en esta casa, con la garganta cortada de oreja a oreja». Holmes permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra. «Los periódicos publicaron la noticia», continuó el anciano. «La policía vino, se abrió una investigación, pero entonces algo cambió». «¿Cambió?», intervine. El hombre asintió lentamente. La historia desapareció, no solo de los periódicos, de los registros, de los archivos policiales, incluso de las mentes de quienes lo vieron. Sus sirvientes, sus colegas, incluso el inspector a cargo del caso, olvidaron. Uno por uno, el recuerdo de la muerte de Everingham fue robado, hasta que ni un alma en Londres recordaba que alguna vez ocurrió.
El estómago se me cerró con un nudo helado. Holmes cruzó los brazos. Y sin embargo, usted recuerda. El anciano soltó otra risa seca, sin rastro de humor. Sí, susurró. Recuerdo, porque yo estaba aquí cuando ellos vinieron. Vi lo que hicieron. Y cuando intenté contarlo, me di cuenta de algo terrible. Fijó su mirada en Holmes, los ojos huecos por el miedo. Nadie me creyó, porque para ellos, Everingham nunca existió. Las palabras cayeron sobre nosotros como un toque de difuntos. Exhalé, negando con la cabeza. Pero eso no es posible. El rostro de Holmes era inescrutable. Y sin embargo, murmuró, aquí estamos. Los labios del anciano temblaban. No lo entienden, susurró. Everingham no solo fue asesinado, fue borrado. Holmes se inclinó hacia él, con voz firme pero suave. Dígame cómo. El hombre tragó saliva. Sus dedos huesudos se aferraron con fuerza a los brazos del sillón. La orden silenciosa, murmuró. Así se hacen llamar. No son hombres de ley ni de fe. Son algo más antiguo. El entrecejo de Holmes se frunció. ¿Y cuál es su propósito? Proteger secretos, susurró el anciano. Secretos que podrían destrozar a Londres. Una nueva ola de inquietud se apoderó de mí. Everingham descubrió algo, ¿verdad? El hombre asintió, su aliento cada vez más corto. Descubrió algo que nunca debía haber visto, algo ligado a la corona, al Parlamento, al mismísimo tejido de Inglaterra. Y entonces vino la orden. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La voz de Holmes era tranquila, medida. ¿Y Hargrave? El rostro del anciano se contrajo en dolor. Se acercó demasiado, murmuró. Igual que Everingham, y al igual que él, la orden se aseguró de que nadie lo recordara jamás. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Pero nosotros sí lo recordamos. La mirada del anciano se oscureció. Por ahora. Sus palabras me provocaron un nuevo escalofrío. Los ojos de Holmes se deslizaron hacia la ventana tapiada, su expresión impenetrable. Ellos creen que han enterrado este crimen, que nadie lo recuerda. El anciano asintió. Así es. Una sonrisa fría y lenta apareció en los labios de Holmes. Entonces han cometido un error. La respiración del viejo se volvió más agitada. Su frágil pecho subía y bajaba en jadeos cortos. Sus dedos se hundieron en los brazos del sillón, los nudillos blancos de tensión. Holmes no se movió. Su mirada fija en el testigo, su voz firme. Dígame qué fue lo que descubrió Everingham. El anciano tragó saliva, luchando por respirar. Era algo... Su voz se desvaneció, los ojos se desenfocaron. Se llevó una mano al pecho, su cuerpo entero sacudido por espasmos violentos y repentinos. Holmes, susurré con urgencia. Los labios del hombre se movieron, sin emitir sonido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de terror absoluto. Su cuerpo se convulsionó una vez, luego otra, y después quedó completamente inmóvil. Silencio. Corrí hacia él, colocando 2 dedos en su cuello. Nada. Su piel ya comenzaba a adquirir un tono ceniciento bajo la débil luz de la lámpara. Exhalé con fuerza. Está muerto. Holmes permanecía impasible, observando el cuerpo sin vida con atención escrutadora. No hay señales de lucha, murmuró. Ninguna herida evidente. Y, sin embargo, murió justo en el momento en que intentaba revelar la verdad final. Lo miré, con un escalofrío recorriéndome la columna. ¿Crees que fue asesinado? La mirada de Holmes se oscureció. Creo, Watson, que fue silenciado. Se arrodilló junto al cadáver, sus largos dedos moviéndose con precisión quirúrgica mientras examinaba el cuerpo. Su mirada recorría las extremidades, la mandíbula, la piel pálida, buscando algo que no se veía a simple vista. Entonces se detuvo. Tomó la mano derecha del anciano y la giró con delicadeza, dejando la palma hacia arriba.
Debajo de la piel flácida de la muñeca, algo estaba grabado. Una marca. La piel había perdido color con los años, pero el símbolo era inconfundible. Un emblema circular, apenas perceptible, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrarlo. Holmes trazó el contorno con un dedo enguantado. «Esta no es una marca cualquiera», murmuró. Me incliné para ver mejor. «¿Qué significa?» Holmes exhaló lentamente. «Significa», dijo, «que este hombre no era solo un testigo de la Orden Silenciosa». Alzó la mirada hacia mí. «Fue uno de ellos». Sentí el estómago revolverse. «¿Pero por qué matar a uno de los suyos?» Holmes dejó caer suavemente la mano del muerto sobre el apoyabrazos. «Porque rompió su regla más sagrada», dijo. Recordó. El fuego chisporroteó en la chimenea. En algún lugar lejano, el viento aullaba entre las calles vacías de Londres, y por primera vez comencé a preguntarme si siquiera nosotros viviríamos para recordar esta noche. Holmes se incorporó. Su rostro era una máscara de cálculo silencioso. Se dirigió hacia el escritorio donde yacía el diario de Hargrave, abierto, con sus páginas llenas de una escritura frenética e irregular. Vi cómo sus ojos escudriñaban cada línea, absorbiendo cada detalle, cada trazo desesperado. «La Orden Silenciosa no se limita a borrar la historia, Watson», dijo finalmente. «Hacen algo mucho más insidioso». Tragué saliva. «¿A qué te refieres?» Holmes levantó la mirada. Su expresión era indescifrable. «No borran solo hechos», murmuró. «Borran la memoria». Un escalofrío me atravesó. Holmes continuó, con voz baja y medida. «Han perfeccionado una forma de alterar la percepción misma, de hacer que la gente olvide. No solo los documentos, no solo las pruebas, sino el conocimiento mismo de que algo existió alguna vez». Golpeó suavemente el diario con los dedos. Hargrave lo comprendía. Sabía que la muerte de Everingham no solo fue ocultada, fue robada de la mente de cada alma viva en Londres. Sentí una oleada de náusea subir por mi garganta. «Pero eso significaría que...» Me detuve, incapaz de terminar la frase. Holmes asintió. «Significaría que la Orden Silenciosa posee un poder mucho mayor que cualquier gobierno, cualquier monarca. Ellos deciden lo que es verdad. Ellos deciden lo que ha sido». La sola idea era monstruosa, y entonces, desde las sombras más allá del resplandor del fuego, una voz habló. «Holmes». Fue un susurro, bajo, casi un aliento en el aire inmóvil. Me giré de golpe, el corazón martillando en el pecho, pero la habitación estaba vacía. La puerta abierta se abría hacia un pasillo oscuro, perdido en sombras. Holmes no se movió. Su rostro era una máscara imperturbable. «Nos están observando», murmuró. Entonces, desde la oscuridad, la voz volvió a surgir. «No debiste haber recordado». Las llamas en la chimenea titilaron violentamente. Sentí la sangre helarse en mis venas. «Holmes», dije en voz ronca. «¿Quién?» Holmes alzó una mano, ordenándome silencio. Dio un paso lento hacia adelante, sus ojos entrecerrados apuntando hacia la oscuridad. «Han hecho todo lo posible por borrar este crimen», dijo con calma. «Y, sin embargo, aquí estamos. Recordamos». Un largo silencio. Y luego, no por mucho tiempo, la lámpara de aceite se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Las llamas de la lámpara de aceite titilaban débilmente, su tenue resplandor apenas empujando de vuelta la oscuridad opresiva que llenaba la sala. Holmes permanecía de pie junto al escritorio, sus largos dedos, recorriendo los restos dispersos de las notas de Hargrave, ensamblando los fragmentos de una historia que había sido deliberadamente borrada. «La Orden Silenciosa no actúa sin motivo», murmuró. Su voz era fría, medida, pero debajo de ella se notaba algo más: acero, gravedad, una determinación sombría. Ellos solo borran lo que consideran peligroso,
y Lord Everingham era peligroso para ellos. Tragué saliva. ¿Por lo que descubrió? Holmes asintió, sin apartar la mirada de los papeles. Everingham descubrió algo ligado directamente a la monarquía, un secreto que, de revelarse, sacudiría los cimientos mismos de Inglaterra. Sus dedos se cerraron alrededor de una hoja quebradiza que levantó con cuidado. No se trataba de un escándalo común, Watson. Fue traición, enterrada bajo el peso de la historia. Un escalofrío me recorrió. ¿Pero por qué matarlo? ¿Por qué no simplemente exiliarlo o arruinar su reputación? Holmes se volvió hacia mí, sus ojos grises tan penetrantes como cuchillas. Porque el exilio y la deshonra dejan rastros. Un hombre arruinado todavía existe. Aún puede ser recordado. Pero un hombre borrado, un hombre que nunca fue, ese es el verdadero poder. El fuego chisporroteó suavemente en la chimenea, y por un instante, el único sonido en la habitación fue el susurro de la leña ardiendo. Holmes exhaló, dejando el papel con cuidado sobre la mesa. Everingham vio algo, dijo en voz baja, algo que la orden silenciosa no podía permitir que persistiera. Fruncí el ceño. ¿Y Hargrave? Los labios de Holmes se tensaron. Hargrave no fue el primero en cavar demasiado profundo, pero fue el primero, en décadas, en dejar un rastro. Un pensamiento me atravesó de pronto. Entonces eso significa que... Holmes asintió, su voz apenas un susurro. La evidencia aún existe. Holmes levantó un pequeño frasco del escritorio, un recipiente de vidrio sin etiquetas, con un líquido casi invisible en su interior. Lo sostuvo a contraluz, observando cómo el resplandor del fuego se refractaba a través del contenido. «Esto», murmuró, «es como lo hacen». Me acerqué, sintiendo cómo se me erizaban los vellos del brazo. «¿Un químico?» «Un gas», corrigió Holmes. «Un compuesto raro, sin olor, indetectable. Al inhalarlo no mata, no duerme. Hace algo mucho peor». Se volvió hacia mí, su expresión impenetrable. «Borra». Sentí el peso de esa palabra hundirse en mi pecho. ¿Quieres decir que hace que la gente olvide? Exactamente. Holmes giró el frasco lentamente entre los dedos. Imagina un gas tan insidioso, tan meticulosamente diseñado, que puede apuntar a recuerdos específicos, eliminando solo lo que el usuario desea borrar, dejando todo lo demás intacto. Un hombre puede despertarse en su cama al día siguiente y no recordar que alguna vez conoció a Lord Everingham, a Hargrave o a la Orden Silenciosa. Una profunda inquietud me invadió. Pero eso significaría que no necesitan matar, completó Holmes. No necesitan falsificar documentos ni destruir pruebas. Solo hacen que el mundo olvide. Exhalé lentamente. Es monstruoso. Los ojos de Holmes se oscurecieron. Es eficiente, negué con la cabeza, incapaz de contener el horror que me subía por el pecho. ¿Y Hargrave? ¿Fue expuesto a esto? Holmes golpeó suavemente el vial contra su palma. Si lo hubiera sido, dijo, no habríamos encontrado sus notas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No, Watson. Hargrave no fue borrado. Fue capturado antes de que pudieran hacerlo. El silencio se apoderó de la sala. Tragué saliva. Entonces, ¿dónde lo llevaron? Holmes dejó el frasco sobre la mesa con un suave clic. Al único lugar donde podrían asegurarse de que nunca lo encontraran. Se volvió hacia mí, su voz como acero templado. A las criptas bajo Westminster. La lluvia caía con fuerza cuando llegamos a Westminster. La gran catedral se alzaba contra el cielo nocturno, sus agujas perforando la niebla como los huesos de una bestia olvidada. Las calles estaban desiertas a esa hora, salvo por el parpadeo ocasional de una farola perdida en la bruma. Holmes iba al frente, su paso rápido, su abrigo ondeando detrás de él. No entramos por las grandes puertas, donde los fieles acudían a rezar y los muertos eran honrados en mármol. En su lugar, Holmes me guió por un pasaje lateral,
un corredor de servicio antiguo, casi olvidado, que descendía hacia las profundidades de la ciudad. El aire se volvía más frío a cada paso, la piedra bajo nuestros pies resbaladiza por siglos de humedad. Las paredes se estrechaban a nuestro alrededor y sentí un leve cambio en la presión del aire, como si hubiéramos cruzado hacia otro mundo. Holmes sacó una linterna de su abrigo. Su débil resplandor apenas iluminaba el túnel frente a nosotros. La orden silenciosa opera desde las sombras, Watson, murmuró. Y qué mejor lugar para esconder a los olvidados que entre los muertos. Un escalofrío me recorrió. ¿De verdad crees que Hargrave está aquí? Holmes no respondió enseguida. En cambio, se arrodilló junto a una losa de piedra antigua, su superficie desgastada por el tiempo. Con cuidado, apoyó la palma sobre ella, sintiendo, probando. Luego, con un giro certero, la piedra crujió y se desplazó hacia adentro. Una ráfaga de aire helado nos golpeó, denso con el olor a descomposición. Y algo más antiguo, algo peor que la muerte. Holmes exhaló, poniéndose de pie. Sí, Watson, dijo suavemente. Lo creo, y con eso cruzamos hacia la oscuridad. El aire dentro de la cripta era espeso con humedad y decadencia. El olor del polvo de siglos se mezclaba con otra cosa, un silencio con peso, como una presencia. Holmes avanzó, la linterna lanzando sombras largas y temblorosas sobre las paredes. La cámara era inmensa, forrada con estanterías de piedra talladas en la roca. Cada una llevaba el nombre de alguien que había sido borrado. Algunos nombres habían sido cincelados por completo, dejando solo vacíos donde alguna vez existió la historia. Pasé mi mano enguantada por una de esas piedras. Dios mío, susurré. Todas estas personas, eliminadas de la historia. Holmes asintió, su expresión impenetrable. Cada nombre, cada vida aquí, olvidada por todos, excepto por la orden. Su mirada se deslizó hacia el extremo más alejado de la cripta. Pero un nombre permanece. En el centro de la cámara, sobre una plataforma elevada, descansaba un ataúd. A diferencia de los demás, no había sido sellado ni abandonado a la podredumbre. Había sido conservado, como si aguardara algo. Watson tragó saliva. Everingham. Holmes no dudó. Se acercó al féretro, apartando el polvo de la superficie. El nombre del noble aún era visible sobre la tapa, aunque el tiempo había desgastado sus bordes. Con manos cuidadosas, lo abrió. Dentro, el cuerpo de Lord Everingham permanecía inquietantemente intacto, y entre sus dedos esqueléticos, un documento sellado. Holmes se inclinó, sus dedos firmes a pesar de la inmovilidad antinatural del cadáver. El documento estaba atado con lacre, intacto por el paso de los años. Rompió el sello. El pergamino en su interior estaba envejecido pero legible, la tinta desvaída pero firme. Los ojos de Holmes lo recorrieron con creciente rapidez. Finalmente, exhaló. Un suspiro lento y contenido. Watson, murmuró. Esto es lo que intentaban enterrar. Watson se inclinó. ¿Qué dice? Holmes pasó una página, la mandíbula tensa. Everingham descubrió un escándalo que no solo comprometía a la aristocracia, sino a la propia monarquía. Tenía pruebas que implicaban a la corona en una conspiración tan devastadora que los cimientos del imperio habrían temblado. Watson palideció. Esto habría destruido a Inglaterra. Holmes asintió. Y por eso, la orden silenciosa hizo lo que mejor sabe hacer. Lo borraron. Golpeó suavemente el documento. Pero esto no lo encontraron. Por un momento fugaz, el peso de la victoria cayó entre ellos. La verdad estaba en sus manos. La evidencia era irrefutable. Entonces, un susurro de movimiento. Holmes se tensó. Watson también. Y desde las sombras surgieron figuras. Holmes no se movió. Su mano se aferró al documento, pero su voz permaneció serena.
No estamos solos, Watson. Desde los rincones de la cripta avanzaron figuras encapuchadas, vestidas con túnicas oscuras de la orden, silenciosas, inamovibles. Sus ojos brillaban tras las máscaras, reflejando la luz moribunda de las antorchas. Watson llevó instintivamente la mano al revólver. Holmes alzó la suya. Una advertencia silenciosa. Eran demasiados. Una de las figuras dio un paso al frente. La voz que le siguió era baja, casi amable. No deberían haber venido. Holmes permaneció sereno. Y, sin embargo, aquí estamos. Una pausa. Luego, el documento, dijo la figura con voz de acero. Entréguenlo. Holmes ladeó la cabeza. ¿Para que se sume al resto? ¿Enterrado bajo siglos de historia, condenado al olvido eterno? Sonrió, fría, desafiante. Lo siento. Number Watson se tensó al ver a otra figura acercarse. Una hoja brilló bajo la luz. Holmes exhaló con suavidad. No tienen intención de dejarnos salir, Watson. Watson aferró con fuerza su arma. Entonces haremos que lo lamenten. Entonces, las antorchas se apagaron. Oscuridad total. La cripta fue devorada por la negrura. El único sonido era el goteo lejano. Goteo, de agua invisible. El aire se volvió más frío, espeso, cargado de algo antiguo, y que observaba. Y luego, una voz, baja, espectral, resonó por la cámara. Debiste haber olvidado. La respiración de Watson se aceleró, el revólver alzado. Holmes, un año de tela, un cambio en el aire, y luego, un estallido de movimiento. Holmes reaccionó de inmediato, sus reflejos más rápidos que la vista. Giró bruscamente, arrastrando a Watson a un lado justo cuando una hoja cortó el aire donde él había estado un instante antes. Pasos, choques de acero. Watson disparó. El fogonazo del arma iluminó brevemente las figuras que se cerraban sobre ellos, sus rostros ocultos en la oscuridad. Holmes lo tomó del abrigo, tirando de él hacia la salida de la cripta. ¡Corre, Watson! Corrieron. Los atacantes invisibles los seguían, deslizándose entre las sombras, sus movimientos silenciosos como la muerte. Entonces, el túnel frente a ellos colapsó. La piedra se vino abajo, sellándolos dentro de la oscuridad. Y detrás de ellos, las figuras se acercaban. Un susurro final rozó el oído de Holmes. Nadie los recordará. Y luego, silencio. La cripta era sofocante en su silencio. Una oscuridad más profunda que la mera ausencia de luz se aferraba a la piedra, como si hubiese absorbido los secretos enterrados en sus muros. Entonces, pasos, medidos, tranquilos. Una presencia emergió de las sombras. Un hombre. Su silueta era nítida contra la luz moribunda de las antorchas. Una figura de riqueza, de poder. No llevaba capucha como los otros, no intentaba ocultar su identidad. Y sin embargo, su sola presencia en el corazón de aquella tumba olvidada lo decía todo. Un noble, un hombre de influencia parlamentaria. Watson se tensó a mi lado. «Tú», susurró. El hombre nos observó con una mirada que no era ni hostil ni acogedora, una expresión de calma inevitable, como la de un verdugo que se prepara para cumplir su deber. Holmes no se movió. Su rostro era impenetrable. «Sospechaba que serías tú». Los labios del noble se curvaron ligeramente. «Siempre fuiste perceptivo, señor Holmes». Su voz era compuesta, casi cortés, pero absolutamente implacable. Hizo un leve gesto, y las figuras enmascaradas que nos rodeaban estrecharon el círculo. El brillo del acero relució en la penumbra. «Lamento que sea necesario», dijo con suavidad. «Pero nunca debieron ver este lugar». La expresión de Holmes no se alteró. Imagino que Lord Everingham escuchó palabras similares. El noble inclinó la cabeza. Al igual que Hargrave, al igual que todo aquel que se negó a olvidar. Su voz casi sonaba compasiva. «Y ahora, señor Holmes, es su turno». Watson se tensó a mi lado. Podía sentir el cambio en su postura, el instinto de pelear, de alcanzar su revólver. Pero no me moví.
No todavía. El noble exhaló suavemente, su mirada posándose sobre el documento sellado que aún sostenía entre mis dedos. Han vislumbrado la verdad, dijo, pero no la comprenden. Ilumíneme, respondí con frialdad. Una leve sonrisa. Si esto se tratara solo de corrupción o poder, entonces sí, exponerlo sería lo correcto. Sus ojos se oscurecieron. Pero hay verdades que, si se revelan, romperían el tejido mismo de esta nación. Watson bufó. ¿Y por eso las borran? El noble se volvió hacia él, su expresión inquietantemente paciente. Doctor Watson, usted es hombre de medicina. Sabe bien que, a veces, para salvar el cuerpo, hay que amputar el miembro. Hizo un gesto alrededor. La orden silenciosa existe desde hace siglos, asegurando la supervivencia de Inglaterra. No servimos a la ambición. No servimos a la codicia. Servimos a la historia misma. Incliné la cabeza. ¿La historia? Y sin embargo, la borran. Su mirada vaciló, apenas por un segundo. Luego exhaló, como quien explica algo a un niño. ¿Usted cree que el pasado es fijo? No lo es. Es fluido, maleable. La historia correcta, contada las veces suficientes, se convierte en verdad. Su voz descendió. Y las verdades inconvenientes deben ser olvidadas. La voz de Watson era tensa, llena de rabia. Los asesinaron. El noble lo miró sin emoción. Protegimos a Inglaterra. Su voz era tan calma, tan absoluta, que casi creí que lo pensaba de verdad. Casi. Pero no había llegado tan lejos sin preparación, y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, vi algo. Un destello. Duda, porque lo comprendió entonces. Vio la certeza tranquila en mi expresión. Yo no tenía miedo, y eso solo significaba una cosa. Ya había ganado. La confianza del noble titubeó, apenas perceptible, pero lo vi. Dio un paso lento hacia adelante. El documento. Lo sostuve entre mis dedos, girándolo ligeramente, como si considerara su petición. Usted asume que esta es la única copia. Un destello más frío cruzó su rostro. Lo es. Sonreí levemente. ¿Está seguro? Silencio. Entonces, el noble inhaló despacio, intentando recuperar el control. Aunque saliera de este lugar Holmes, no hablaría de lo que ha visto. Arqueé una ceja. ¿No lo haría? Su mirada se afiló. No por miedo, sino porque, como yo, comprendería que hay batallas que no deben lucharse. Dejé que el silencio se estirara. Lo observé. Luego exhalé, casi como si reflexionara. Un argumento razonable. Giré levemente la cabeza. Dime, Watson, ¿qué hora es? Watson parpadeó, desconcertado por la pregunta. Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. El noble se tensó. La comprensión llegó. Me permití una pequeña sonrisa. Ah, ya lo ha entendido. Metí la mano en el abrigo y saqué un segundo sobre, idéntico al que sostenía. Verá, Lord Everingham cometió un error. Volví el documento en mis manos. No envió copias. La respiración del noble se detuvo. Yo, sin embargo, dije suavemente, no soy tan ingenuo. Dio un paso brusco hacia adelante, pero ya estaba hablando. A estas alturas, Mycroft Holmes ya habrá recibido un dossier idéntico. Mi mirada no vaciló. La verdad será conocida. El noble se detuvo, y por primera vez lo vi. Miedo verdadero. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre la piedra. Las figuras enmascaradas se acercaron, pero vacilaron, porque su líder vaciló. Él calculaba, sopesaba sus opciones, consideraba si aún podía silenciarnos antes de que la información llegara a Mycroft. Pero lo sabía. Sabía que ya era demasiado tarde. Incliné apenas la cabeza. Has perdido. La mandíbula del noble se tensó. Por primera vez, vi en su mirada algo parecido a furia. La fría furia de un hombre que ha controlado el juego durante demasiado tiempo, solo para ser superado. Un largo silencio.
Y luego, en voz baja, «No sabes lo que has hecho». Sostuve su mirada. He recordado. El fuego crepitó entre nosotros, y entonces, sin decir una palabra, el noble se dio la vuelta. Las figuras enmascaradas lo siguieron. Una por una, desaparecieron en la oscuridad. Watson soltó un largo suspiro. ¿Se van? Los observé irse, mi expresión impasible. No, Watson, exhalé. Se retiran. La cripta, antes colmada de sombras y secretos, ahora se sentía vacía. La orden había huido. Pero yo sabía bien. No habían perdido. No del todo. Simplemente habían elegido olvidar. La cripta se llenó de sombras, figuras que se movían, acercándose. El noble permanecía inmóvil, observando cómo el círculo de encapuchados se estrechaba a nuestro alrededor. Watson aferraba con fuerza su revólver, pero estábamos superados. Una docena de hojas brillaban bajo la tenue luz. Holmes exhaló suavemente. «Watson», murmuró, «tal vez quieras actuar». Lo entendí al instante. Mis ojos buscaron la linterna más cercana. Sin dudarlo, levanté el revólver y disparé. El disparo hizo añicos el cristal, y por un instante todo quedó en silencio, hasta que el aceite se encendió. Las llamas rugieron, desbordándose por la cripta. La reacción fue inmediata. La orden silenciosa cayó en el caos. Algunos retrocedieron ante el fuego que se expandía, otros se lanzaron hacia adelante. El noble gruñó, su compostura finalmente quebrada. «¡Imbécil!». Holmes me tomó del brazo. «Corre, Watson». Giramos y corrimos hacia el arco, el fuego rugiendo detrás. El calor nos perseguía, el humo espeso serpenteando por los corredores antiguos. Detrás se oyó el primer crujido de la piedra cediendo. La cripta se derrumbaba, las paredes temblaban. Un profundo gemido resonaba en la estructura, el sonido de siglos de piedra rindiéndose ante el fuego. Y el destino. Corríamos, nuestros pasos resonando sobre el suelo desigual. El aire se volvía más denso. El hollín sofocaba las antorchas que aún luchaban por brillar. Detrás oí la voz del noble, lejana pero llena de furia. «¡Holmes!». Me atreví a mirar hacia atrás. Estaban atrapados. El fuego había engullido la entrada a la cámara interior. Sombras se agitaban entre el humo, algunas intentando huir, otras rascando desesperadamente los escombros que caían. La orden silenciosa estaba siendo enterrada bajo su propia historia. Alcanzamos el último pasaje, los pulmones ardiendo por el aire viciado. Una enorme viga de piedra crujió sobre nuestras cabezas. Holmes me empujó por el cuello del abrigo. El túnel detrás de nosotros colapsó. Polvo y fuego estallaron a través del corredor. Y luego, silencio. Holmes y yo quedamos de pie en el pasillo vacío, la respiración entrecortada, las manos temblorosas. A nuestras espaldas, la cripta yacía sellada bajo una montaña de ruinas. Escuchamos, ninguna voz, ningún movimiento, nada. Holmes exhaló. «Parece, Watson, que la historia se ha cerrado a sí misma». A la mañana siguiente, me desperté con un peso que no podía sacudirme. Los acontecimientos de la noche anterior aún se aferraban a mí como humo. El fuego, las figuras enmascaradas, la certeza helada del noble. Pero lo que más me inquietaba no era el recuerdo, era la duda. Me vestí rápidamente y corrí al escritorio, deseoso de revisar mis notas, de reafirmar que lo que habíamos presenciado realmente ocurrió. Pero las páginas habían desaparecido. Fruncí el ceño, revolviendo mis diarios, los apuntes que había escrito la noche anterior. Los detalles sobre la orden silenciosa, la cripta, el fuego. Ya no estaban. No habían sido arrancados ni robados. Simplemente no estaban. Como si nunca los hubiese escrito. Bajé apresurado. Holmes ya estaba sentado, los dedos entrelazados frente a él. No levantó la vista cuando entré. «¿No has encontrado nada?», dijo simplemente. Tragué saliva. «Holmes, mis notas». «Desaparecidas», murmuró. «Al igual que los informes policiales.
los registros oficiales, el caso. Exhaló. Watson, es como si nunca hubiese existido. Me dejé caer en una silla. Entonces, ganaron. Holmes no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida, insondable. No del todo, dijo al fin. Nosotros recordamos. Sus palabras hicieron poco por consolarme. Y entonces, un golpe en la puerta. Holmes y yo intercambiamos una mirada. El golpe fue suave, deliberado. Me levanté con cautela, crucé la habitación y abrí. La calle estaba tranquila, bañada por la luz pálida de la mañana. Pero no había nadie. Solo una nota, un papel doblado, dejado sobre el umbral. Me agaché y lo recogí, desplegándolo con manos lentas y cuidadosas. Solo había una frase, garabateada en tinta oscura. Debiste haber olvidado. Un escalofrío me recorrió. Me volví, la voz apagada. Holmes. Pero él ya miraba más allá de mí, al otro lado del umbral, hacia la calle envuelta en niebla. Su expresión era inescrutable. Sus ojos grises, fijos en algo invisible. Seguí su mirada. Al otro lado de la calle, bajo el parpadeo de una farola, estaba un hombre. Inmóvil, inhumanamente inmóvil. Sus rasgos ocultos en la sombra. Su presencia, extrañamente familiar, y al mismo tiempo, completamente desconocida. Parpadeé, y él ya no estaba, desaparecido, como si jamás hubiera estado allí. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Entonces Holmes exhaló, su voz apenas un susurro. Hay cosas, murmuró, que no desean ser recordadas. Y mientras la luz matinal se deslizaba sobre Londres, no pude evitar preguntarme, ¿habíamos descubierto la verdad? ¿O solo habíamos vislumbrado un secreto que ya había empezado a desvanecerse?